Amigos, amigas, hoy vamos a hablar de salud, algo fundamental para el ser humano. Y en materia de salud, de especialidades, por ejemplo, un aspecto importante, los trasplantes de órganos. Y en el caso de los trasplantes de órganos, trasplantes renales, mucho más específico. Hay una importante conferencia sobre ese tema ahora el 20 de abril, de eso vamos a hablar. Pero para hablar de todo esto está con nosotros el doctor Ignacio Bengoa, que es el director de la Sociedad Dominicana de Donación de Trasplante y al mismo tiempo pues es el jefe de trasplante renal del SECANOP, esta importante organización de salud especializada, técnica del Estado. Y pues a este tema y todas sus variantes responderá durante el tiempo de esta entrevista. Le damos una cordial bienvenida, doctor Ignacio Bengoa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de, ayudarnos a crear esta cultura de donación y trasplante en nuestro país, que es tan necesaria. Y nada, encantado. Doctor, primero que nada, para que la gente que lo está mirando sepa lo que es y sepa dónde acudir, ¿qué es SECANOP? Bueno, SECANOP es un hospital no público de la red del Sistema Nacional de Salud, el que está, vamos a decir, la gente lo conoce más, el Morgan, el que está al lado del Morgan. Exacto. Y que estamos allá dando servicio a todo paciente que tenga una insuficiencia renal crónica terminal, que esté en diálisis o que esté pronto a llegar a ese estado de necesidad de una terapia de sustitución. SECANOP es el hospital público en el cual ofrecemos pues el trasplante. Podemos hacer trasplante de donante vivo, que es con un familiar, o trasplante de donante cadavérico. Allá tenemos esas dos posibilidades terapéuticas y bueno, allá estamos a las órdenes. ¿Y esos trasplantes de órganos, nada más son trasplantes renales o hay de otros? Sí, no, los trasplantes de órganos sólidos pueden ser de varios, o sea, puede ser hígado, corazón, ¿no, ¿sí? verdad? Riñón, pulmón. En la República Dominicana hay una experiencia ya hace varios años con el trasplante tanto renal, hígado, o sea, ya llevan varios años, más de 10, y riñón más de 20. Y han habido una experiencia con trasplante cardíaco, se han hecho 2 en el país, 2012, 2013. Uno falleció, pero hay una que está viva, y nada, estamos tratando de luchar para dar esta terapia que salva vidas, ¿no? Y mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedad orgánica terminal. Bien. El trasplante renal, pues sí, los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que necesitan esta terapia, el trasplante es la mejor terapia, es muy importante decirlo, porque el que se trasplanta, número uno, va a vivir más, eso está demostrado, si tú lo comparas con con las otras técnicas, hemodiálisis y diálisis peritoneal, tiene una mayor supervivencia, menor mortalidad y va a tener mucho mejor calidad de vida. Los pacientes. ¿Cuál se da más? ¿El trasplante cadavérico o el trasplante por donación? ¿Cuál? Mira, a partir de 2008 que se crea el INCOR, que es el Instituto Nacional de Colección de Trasplante, a través de una ley 329-98, se empezó a hacer los trasplantes cadavéricos. En el 2008, aproximadamente en el país se hace más o menos mitad y mitad de trasplante de donante vivo y trasplante de donante fallecido. Bien. Ustedes saben, como estábamos hablando hace un rato, la pandemia ha creado una conmoción, todos los esfuerzos se han, desde el punto de vista de la salud, para frenar esta pandemia. El trasplante, lamentablemente, en nuestro país y en el mundo ha disminuido de forma drástica, sobre todo por esa situación de frenar esa pandemia y sobre todo que los protocolos de salud han cambiado, ¿no? En ese aspecto, pues sí, se están haciendo esfuerzos. En la República Dominicana, ¿cuántos trasplantes se hacen? Es una pregunta. Hasta el 2018, voy a decir 2018, vamos a tirar una media, hace 5 años para atrás, se hacían entre 50 y 55 trasplantes de riñón, mitad vivo, mitad cadavérico. En el 2019 llegamos a hacer 86, estábamos muy contentos, felices, o sea, estábamos a través de una promoción creciendo. Lo único que llegó el 2020 y todo se derrumbó, ¿no? Como usted comentaba, es muy importante decir que estamos de una forma de actualizar la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante, el INTROS, a través de una promoción de Novartis. Vamos a hacer un webinar para actualizar a todos los especialistas que tienen que ver con donación y trasplante, sobre todo un webinar en donación y trasplante en tiempo de COVID, ¿no? Cómo se manejan, cómo volver a iniciar el programa de trasplante, cómo se debe de tratar a estos pacientes trasplantados, ¿no? Porque los tratamientos de esta enfermedad nueva que no se sabe, interactúan, cuál es el impacto de la vacuna en los pacientes trasplantados. Esos son los temas que vamos a ir, cómo se maneja un banco de órganos,
con el COVID, ¿no? Porque claro, todo esto ha cambiado. Entonces, este webinar que lo vamos a realizar del 20 al 21, un horario de 10 a 1, pues va a actualizarnos. Vamos a tener médicos de alto nivel, de alto impacto, ¿no? Tanto españoles, imagínate, va a hablar la directora nacional de Organización Nacional de Trasplante Española, la doctora Beatriz Domínguez, van a hablar los directores de diferentes países de Iberoamérica, de Latinoamérica, de gran impacto, como es Argentina, el INCUCAI, Carlos Sorati, va a hablar también lo de Uruguay, Colombia, en fin, que será virtual, ¿no? Sí, va a ser virtual. Nosotros a través de un link que lo pueden, todavía no lo tenemos, pero a través del link incor.rd vamos a dar el link para que puedan entrar toda persona que esté interesada, o personal de salud, o que esté interesada en el tema de donación y trasplante, van a poder acceder a ese webinar. Doctor, dicen los pensadores, hablando de la tecnología, que los grandes impactos de la tecnología serán en gran medida en salud, en un par de décadas, ¿no? ¿Cómo viene esa tecnología a favorecer el tema de los trasplantes? Bueno, mira, no sé si usted sabe, cuando un paciente se estudia para hacer un trasplante, ¿no, verdad?, debe entrar en una lista de espera. Ya con la tecnología podemos hacer un cruce virtual, podemos tener tipificado ese paciente con los anticuerpos preformados, con el HLA, que es un poco la huella genética, y podemos ya, cuando tenemos un receptor, tenemos un donante y tenemos un receptor, podemos hacer una prueba virtual. O sea que fíjate cómo vamos avanzando. Sí, yo creo que aparte usted sabe, hay ya hasta cirugía robótica, que uno puede operar desde la casa, ¿no? Con estos aparatos, estos robots. Sí, hay que progresar, hay que seguir avanzando. También el avance del trasplante ha sido sobre todo por los avances quirúrgicos, los avances en los antibióticos y los avances en los inmunosupresores. Eso ha hecho que la supervivencia del que se trasplante y del órgano sea cada vez mayor. Bien. Doctor, a mí me llama la atención un detalle. República Dominicana es uno de los países que mayor cantidad de accidentes de tránsito tiene. Pero la mayoría de la gente muere por golpes en la cabeza, pero sus otros órganos, la mayoría quedan buenos, ¿verdad? Entonces yo digo, no se puede utilizar algún mecanismo que esos órganos de forma inmediata pudiesen ser guardados, utilizados porque no hay una cultura de donación de órganos acá. Sí. Mire, eso es complicado. No, eso, usted lo que está hablando es súper importante, porque para que un programa de trasplante se desarrolle, debe de ser a través de la donación cadavérica o donantes fallecidos. Hay que cambiar esa mentalidad dominicana, aunque el dominicano, como estábamos mencionando, estamos haciendo trasplantes, el pueblo dominicano es solidario, pero tenemos que cambiar esos tabú. Tenemos que ver la donación como un gesto de amor, un gesto altruista, un gesto de que tú vas a darle vida, porque después de que uno se muere, lamentablemente, esos órganos se van a dañar. Doctor, pero no solamente los dominicanos, yo pienso que eso es muy universal, porque bueno, el cadáver de la persona, la familia no quiere que lo toquen. O sea, ¿cuál es la comparación, República Dominicana con otros países? Sí, la República Dominicana está avanzando. Estamos rankeados como en el 40 de donación y trasplante. Fíjate, hay países que ni siquiera tienen un instituto, ni tienen la coordinación. O sea, estamos avanzando. Claro, hay que crear esa cultura. Esta cultura viene no solamente, o sea, en general, tiene que venir de la casa, del colegio, de los libros que hablen de donación y trasplante. Religiosa. Las religiones, los mismos profesionales. Pero es que hay una situación, por ejemplo, una persona que muera en un accidente de tránsito, podría utilizarse un riñón o dos riñones o el corazón o cualquier órgano que esté bueno, y sin embargo entregarle el cadáver al No, pero tú estás violentando un cadáver no, que le pertenece a una familia. Bueno, pero el problema está ahí. El problema está ahí que aquí deben reglamentarse cosas, porque después que tú tienes un pariente o un allegado o alguien que falleció en un accidente de tránsito, ya lo único que te queda es sepultarlo. Mira, te voy a explicar, eso es un tema muy importante. Nosotros, los coordinadores de trasplante, primero siempre vamos a respetar la decisión de la familia, aunque usted tenga un carnet, porque no vamos a entrar en una discusión en un momento de dolor. Para ser donante fallecido es muy importante, porque hay unos ciertos tabús y unos conceptos no claros. Para uno ser donante cadavérico, el paciente tiene que llegar vivo al hospital, tiene que ser paciente intubado,
¿no es verdad? Tiene que ser, ¿por qué? Porque el paciente, uno como médico está luchando por salvarle la vida. Sí. Tiene que llegar intensivo, hay que hacerle pruebas, hay que ver que ese paciente no tenga infecciones, no tenga cáncer, esos órganos sean viables, ¿no es verdad? Que está limpio. Y nosotros vamos a luchar por salvar la vida. Ahora, si ese paciente lamentablemente uno, luchando por su vida, fallece en cuidado intensivo, intubado, ese intensivista está preparado, esta red existe, es un coordinador de trasplante, va a mantener ese paciente o va a mantener ese cadáver porque el paciente falleció, eso hay que estar claro. El paciente se hizo un diagnóstico de muerte, se murió, y ese médico va a mantener esos órganos perfundidos. Y en ese momento, fíjate qué gesto de amor, ese médico que sabe que ese paciente, porque déjeme decirle que de una UCI polivalente, una UCI, un cuidado intensivo, solamente de todos los pacientes que se mueren, 10% solamente van a ser posibles donantes, porque los demás van a tener contraindicaciones. Exactamente. Y de eso, entonces, ese médico que ha visto que ya el paciente falleció y lo tiene ahí intubado y con medicamentos para que esos órganos estén perfundidos, porque a los 3 o 5 minutos no se dañen. Se dañan. Entonces, va a hablar con un familiar y le va a decir, mire, su ser amado, lamentablemente hicimos todo lo posible, falleció. Obviamente, ese doctor que está entrenado en dar malas noticias no va a pedir esos órganos en ese momento, va a esperar media hora, 45 minutos, porque los órganos de ese cadáver hay que trasplantarlo en un tiempo. Corazón 5 horas, hígado 9 horas, riñón hay que trasplantarlo antes de las 24 horas, si no se tiene malos resultados. Entonces ese médico le dirá a esos familiares, que ya él sabrá quién es jefe de familia, generalmente los padres, sí, o la esposa, le dirá, mire, a la media hora o 45 minutos después de que, bueno, ese impacto, ese luto, ¿no? Cada quien lo manifiesta. Entonces, en ese momento, le dirá, mire, ¿usted ha escuchado hablar de donación? Y si los familiares dicen, yo no quiero saber de eso, ahí se acabó la discusión, porque es un gesto de amor. Ahora, por eso yo siempre digo, y cada vez que me invitan a un programa de televisión o doy una charla, es importante decirlo en vida a sus familiares para que cumplan ese deseo. Bien, porque aunque usted tenga un carnet, y siempre nosotros vamos a respetar la decisión de la familia, aparte no vamos a entrar en una discusión, mira que su familiar dijo aquí. Eso es muy complicado. Entonces, nosotros siempre vamos a respetar la decisión de las familiares. Ahora, cuando usted lo dice en vida, ahí siempre saldrá una de las familias y dirá, mira, yo no lo quería, pero él dijo que si alguna vez fallecía, quería donar. Y generalmente cumple su voluntad. Y con eso podemos salvarle la vida o mejorarle la calidad de vida a 7 pacientes. Sí, dependiendo 2 pulmones, de los órganos, un hígado, un corazón, 2 riñones, un páncreas, un intestino. ¿Y qué tiempo pueden durar esos órganos? Bueno, por eso le decía. No, ¿qué tiempo pueden durar después que se los donan a ustedes? Eso cuando el receptor, usted dice. Sí. Entonces, bien. Eso, con la inmunosupresión actual, un trasplante, voy a hablar de riñón, un trasplante de riñón, aproximadamente la media, si trasplantamos 10 pacientes, el injerto funcionante, el 50% a los 15 años, 15, 16, actualmente con la inmunosupresión actual, la mitad estará funcionando y la otra mitad habrá vuelto a diálisis. En el caso del renal tenemos la ventaja de que podemos volver a trasplantarlo. En caso de hepático, caso cardíaco, si falla se muere, a menos de que lo trasplanten en el momento del fallo, que es una urgencia 0. ¿Ok? En eso estamos. Es muy importante decir que todo el mundo puede ser donante, porque yo tengo pacientes en diálisis que tienen 70 años. Y si yo lo estudio y ese paciente está apto para recibir un trasplante, yo prefiero que ese señor de 70 años, que está recibiendo una terapia agresiva, ¿no? Extracorpórea, que es la hemodiálisis, que tiene que ir 3 veces a la semana, sentarse 4 horas en una máquina, tiene que hacer una dieta, pues si está en condiciones yo lo trasplanto. Y una gente de 70 años, perfectamente, si tiene una función renal, lo podemos trasplantar. Una persona, lo he escuchado decir, no sé, pero le pregunto a usted, ¿una persona puede funcionar normalmente con un solo riñón? Claro, hay gente que nace con un solo riñón. Sí. Yo he tenido gente que nace con un riñón, todos sus análisis están perfectos, un día le duele la barriga, hacen una sonografía, tengo un solo riñón, y todos sus análisis están perfectos. Ese es otro tema. ¿Quién puede ser donante? ¿Hay otro órgano que se pueda vivir con un solo? Ahí el hígado se puede hacer una sección en trasplante pediátrico, generalmente, se puede cortar el pulmón muy bien estudiado, sí, se puede también donar. Un solo pulmón tú puedes vivir. Obviamente el corazón no se puede, no. Pero generalmente eso. Ahora, hablábamos del banco de tejido. Estamos hablando de órganos sólidos, ¿no? Pero también hay tejido. Las córneas, ejemplo, aquí se hacen muchos trasplantes de córnea, por encima de 300 al año. También puede ser hueso, cartílago, ¿no verdad? Son piel, ¿no verdad? Y es muy importante decir que cuando un familiar dona ese cuerpo,
se va a respetar, se va a hacer una cirugía como se hace un apéndice y se le va a entregar ese cuerpo que puede velar a su pariente con la tapa abierta. Normal. O sea, normal totalmente, con un respeto íntegro al cuerpo. Claro, no que así lo vamos como a debe morir. ser. Doctor, y volviendo a la tecnología y la posibilidad, para evitar todo ese tipo de problemas de que usted ha planteado, nos vamos a los órganos artificiales. ¿Hasta dónde un riñón artificial y qué otros órganos y hasta dónde va la tecnología avanzando? Mira, es que eso es más complejo y creo que sí puede ser en el futuro. Pero imagínate el riñón que tiene una función endocrina, una función de controlar la acidosis, los iones, controlar los líquidos del cuerpo. O sea, fíjate que ya la hemodiálisis, que es una máquina que le llamamos riñón artificial, no suple la necesidad y es una enfermedad, lamentablemente lo mantiene vivo. Hay gente que puede vivir hasta 20 años, 25, pero es degenerativo. O sea, yo creo que sí, hay que esperar, falta mucho, porque imagínate todas las funciones, imagínate un páncreas, todas las funciones endocrinas intrínsecas que tiene. No, hay unos que son complicados. Por ejemplo, yo me formé en España, allá un paciente diabético tipo 1 y con insuficiencia renal crónica, con una afectación diabética importante, retinopatía, polineuropatía, nefropatía, o sea, afectación. Nosotros hacíamos trasplante de páncreas-riñón y perfecto, y se le quitaba la diabetes y no necesitaba diálisis. Por cierto, decir que en el 2019 se hizo, o 2020, sí, el año pasado, se hizo un trasplante de páncreas funcionante, el primero en el país. O sea que estamos avanzando. Yo sí creo que la sociedad dominicana, la población dominicana es solidaria. Lo que pasa es que necesitamos, vuelvo y digo, crear esa cultura, y eso es a nivel de todo. ¿Bien? Yo creo que sí. Creo que las cosas obligadas son malas. Siempre mal obligar a la gente a donar. Eso se ha visto en algunos países como Francia, que trataron de hacer una ley que obligaba. Un país, eso hizo que la tasa de donación se cayera, ¿no, verdad? Porque nada obligaba a donar. Obligaba a donar. Eso yo creo que Aquí debía dejarse. porque si tú, por ejemplo, si tu familiar está en intensivo y tú sientes que hubo algo, entonces tú tienes que sentirte, ¿no?, que es para un bien. No, me refiero, en la parte de Francia fracasó. Hubo una caída bastante importante. Bueno, pero eso podrían también sugerirlo gente que hace sus testamentos tempranos, decir, si yo muero, mis órganos cédanlo. Es bueno decirlo en familia, porque vuelvo y digo, cuando usted fallece, ya porque usted puede fallecer y quedar algunos de sus órganos buenos. Claro, no, Oh, y sí, usted claro. en su testamento Depende de lo que si fallezca. lo que me quede bueno, dónenlo. Por eso digo que todo el mundo puede ser donante. Déjenos nosotros, los que nos dedicamos al mundo del trasplante y de la donación, decidir si esos órganos valen o no. Porque vuelvo y digo, ese paciente de 70 años, si un paciente falleció por una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia cerebral y fallece y tan bueno, pues yo puedo trasplantar ese señor de 70. Doctor, en materia de donación de órganos, no hay tantos problemas con la religión que como lo hay con las tres causales en el tema del aborto. Mira, todas las religiones apoyan la donación, el trasplante, protestante, católica, evangélica, musulmana, no hay ningún problema. Lo que sí puede ver los testigos de Jehová, que no aceptan Que no, transfusiones, la sangre. pero uno le explica que los órganos, y ellos lo aceptan, se lava bien, aparte, cuando uno extrae el órgano, fíjate qué complejo, el paciente fallece, va un equipo quirúrgico a hacer la extracción, primero entra el corazón, porque el que después, digo, si es multiorgánico la donación, después entra hígado y por último entra riñón, cada uno con su anestesiólogo y su especialista de cirugía para extraerlo. Imagínate, nosotros cuando a mí me llaman y vamos a un trasplante de riñón cadavérico, por lo menos trabajamos 30 gente en equipo para lograrlo. Esos son laboratorios, cirujanos. ¿Y no se da en ese tipo de cosas también el asunto de venta? Bueno, por eso le digo, y le estoy llevando esta población para que usted vea que eso es otro gran tabú. O sea, para tú lograr un trasplante cadavérico, fíjate la logística. Encima hay que hacer pruebas específicas de laboratorio, se llaman pruebas cruzadas de histocompatibilidad para ver la compatibilidad. Tiene que ir un equipo quirúrgico de hacer la extracción. Tú tienes que tener el donante bien estudiado, ¿no es verdad? Lavar bien el órgano, que era lo que usted se refería. Eso se llama cirugía de banco. Todos los pacientes trasplantados, eso sí, para toda la vida necesitan un tratamiento inmunosupresor, que por suerte la República Dominicana tiene un programa de alto costo que lo da, ¿no? Y los seguros, es importante decir también un logro social, todos los seguros cubren el trasplante, tanto la cirugía del receptor, y si usted tiene un donante, la cirugía del donante, a partir del 2018 ya tenemos esa ley. Eso es muy importante. Lo cubren los seguros. Por eso todo. te digo que el tráfico de órganos, y como yo le mencioné, y eso para que usted caiga, o sea, un paciente que fallece en una autopista,
por un accidente de tránsito y fallece, no puede ser donante, eso es mentira, eso son creencias. O que tú te lo llevas a un patio y le cortaste los órganos y saliste con los órganos, o que estaba en una nevera con hielo, eso son películas. ¿Bien? Porque no funciona. Pero, No, por pero toda la yo logística. Yo tengo entendido que, por ejemplo, se ponen en turno, ¿verdad? En listado, se inscriben estoy en lista de espera. Pero yo oigo decir que hay gente que vende parte de su órgano para donarlo. Bien, mira, vamos a ver. La lista de espera, ese es un tema también. La lista de espera, por suerte, por ley, la lleva el INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, es una lista única. Bien, esa lista de espera dona los órganos según un criterio de puntaje científico y a través de un sistema informático que se lo compró el INCOR a la Organización Nacional de Trasplantes Española, y esos órganos, pues bueno, se asignan por puntaje. ¿Qué da puntaje? O sea, cuando yo termino de estudiar un paciente y entra en lista de espera en Secanot, porque los únicos dos hospitales que hacen trasplantes, Secanot y la Plaza de la Salud, igual que la Plaza de la Salud, cuando entra el paciente, termina el estudio, se le pasa esa información al INCOR. El INCOR tiene una base de datos y mete la información. Entonces, ¿cómo se asignan los órganos? Pues imagínense, falleció un paciente en el NEI área, 28 años, del grupo A. Tenemos 2 riñones. ¿Cómo se asignan? Pues el INCOR asignará esos órganos según puntaje. O sea, el que más grave está. No, el que más puntaje tenga. ¿Qué da puntaje en la lista de espera? Tiempo en diálisis. No es lo mismo un paciente que tenga un día en diálisis, uno que tenga 10 años. ¿Cuál está peor? 10 años, más puntos. Tiempo en lista de espera. No es lo mismo usted que entra hoy a uno que entra mañana, ¿no es cierto? ¿Qué da puntaje? Da mucho puntaje. La edad del donante, el que falleció y la familia donó por amor, y la edad del receptor, que sean similar. Porque yo no le voy a poner un riñón de 70 años a uno de 18. Trataremos de dar, eso da mucho puntaje. Y por último, lo que da puntaje, también que da bastante, es el grado de compatibilidad HLA. Esa prueba, que es un poco la huella genética, si el paciente es muy compatible, eso es como la loto, muy compatible, pues eso da puntaje. Y al final, el INCOR hace prueba, ¡boom!, le tocó a Pedro Juan. Y a mí me llama el doctor Bengoa, a su paciente Pedro Juan, y le tocó ese órgano. Entonces yo lo llamo, como la película, siempre de noche, no sé por qué, tengo que amanecer. Y entonces, pues ahí lo llamamos y hacemos las pruebas, hacemos los estudios. Pero yo he escuchado historias, por ejemplo, de una gente, ok, tú estás bien, excelente, pero gente que dice, ok, yo te voy a vender un riñón de aluminio. Sí, por eso Eso se da. Entonces, mire, trasplante cadavérico, pero está el trasplante de donante vivo. Que ahí quizás el donante vivo, la ley 329-98 dice que usted puede traer un donante, que si trae un donante de la familia, hasta la 4ª generación de consanguinidad, primo, hermano, tío, padre, abuelo si no son muy mayores, hijos si son mayores de edad están sanos, esposo, y se ve que ese paciente está sano completamente, eso lo estudiamos nosotros, y es compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, puede ser su donante. La ley contempla que no hay ningún problema, porque yo no dudo que su padre o tu hermano te quiera donar, yo no puedo pensar que hay una mediación, porque esa ley dice que no puede haber mediación, ni política, ni jerárquica, ni económica, ni de ningún tipo. Si nosotros identificamos eso, frenamos el trasplante porque es tráfico de órganos. Entonces, pero usted puede traer un compadre, sí, un amigo, un gran que amigo se va a sacrificar. que te dice, mire, yo no puedo verlo así, yo quiero donarle. Entonces, en esos casos, cuando es un donante vivo no relacionado, porque relacionado es el de familia, que la ley lo contempla. Sí. Hay que levantar un acta ahí, notarial. Entonces ahí, esa ley 329-98 crea lo que se llama el Consejo Nacional de Trasplante. Que ese consejo se junta cada 2 meses, está presidido por el ministro de Salud, que puede asignar a alguien o lo puede presidir, y es un grupo de médicos, asistentes sociales, que estudia los casos para ver que no haya mediación. No son sujetos de trasplante. O sea, los menores no pueden donar órganos. Por ley no se puede. Menor no. Mire, yo para ser un donante de vivo, de riñón, tiene que estar sano completamente. Yo he tenido problemas con papás, que a veces sus hijos, y se enojan conmigo, pero yo no quiero tener 2 pacientes. No puede ser hipertenso, no puede ser diabético, pues son las 2 causas más frecuentes de insuficiencia renal. No puede tener proteína en la orina, no puede tener piedra, no puede estar hueso. Tiene que ser una persona sana. Que el hecho de que él le done le va a dar vida a su familiar, ¿no es verdad? Sí. Y él va a hacer su vida normal. Bien.
Es Doctor, complicado, no está fácil. vamos a repetir la actividad que tienen, El webinar. Bueno, tienen un fecha y el seminario, lugar, será el 20, que ¿no? ya se nos Será acaba el virtual. tiempo. Sí, virtual, a través de... Van a informar dónde el sí, link a través de incor.rd se puede meter en la ¿Cuándo página. es? ¿El 28? el 20. 20 y 21 de este mes. De este mes. Sí. Sí. Vienen varios médicos No, internacionales. son de primera, son médicos de gran impacto en el mundo de la donación y trasplante, son los número uno. Doctor, España, una Colombia, última pregunta. aquí. Pero yo veo que, por ejemplo, la diálisis la dan en cualquier hospital. Sí, sí, porque el hecho de tener un equipo de trasplante es complejo porque se necesita anestesiólogo de trasplante, cirujano de trasplante, urologo de trasplante, nefrólogo de trasplante. O sea, la diálisis la pueden hacer en cualquier centro médico, privado o público, pero el trasplante nada más en el secano. Sí, de momento. A mí me gustaría que hubieran 10 centros. Exacto. Porque una pregunta muy importante. ¿Cuántos pacientes entran en diálisis todos los años en la República Dominicana? Se estima, para un país como el nuestro, Ha ido creciendo. entre 150 a 200 por millón de habitantes. Eso significa que entran 2.000 pacientes todos los años. Y si no se dializan o se trasplantan, se mueren. Y si solamente estamos haciendo 50, o hicimos 86 en el 2019, fíjate lo que hay que trasplantar. ¿Bien? O sea que, importante, el trasplante es la mejor terapia porque el paciente va a vivir más, va a tener mejor calidad de vida y le voy a decir algo más provocador, es más barato para la sanidad. Un paciente en hemodiálisis le cuesta al salud o al sistema 1.100.000 pesos con la terapia, la cirugía de la fístula, el trasplante sale el primer año 1.200.000, 1.300.000, pero el segundo año el trasplante solamente va a costar la medicación, que es entre 250.000 pesos el segundo año, mientras que el de diálisis siempre va a costar lo mismo. O sea que al segundo O año... podría ir aumentando. Al segundo año. No, porque el paciente se incorpora. Imagínate, tú cuando trasplantas a un paciente, todas esas funciones que se pierden se reintegran. El paciente vuelve a ser, se integra a la sociedad, vuelve a trabajar, tiene mayor supervivencia. O sea que el trasplante, de todas las formas, y eso está clarísimo, vive más, mayor supervivencia, mejor calidad de vida y es más barato. Por eso los países desarrollados lo tienen clarísimo, quieren trasplantar a todo el mundo. Y por eso, no que las aseguradoras son buena gente, que no están, es que lo vieron clarísimo. No, trasplanten a todo el mundo, sáquenme esa gente de diálisis. Me evito un Doctor problema Bengoa, económico. gracias de verdad, muy amable de su parte Estamos a la por esta orden. conversación. Y muy buenas sobre el informaciones, asunto de así los es. trasplantes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana si Dios lo permite.